¿Qué tal, muchachos? Seguimos con la clase de el 29 de enero del 2023. Bien, muchachos, nosotros nos quedamos en la clase de bancario y bursátil. Nos quedamos con sofoles y sofomes. ¿Cuál era uno? ¿Cuál era otro? ¿Ok? Hasta ahí terminamos nuestra clase de ese día. Bien, vamos a pasar a seguros y fianzas. Voy a compartir pantalla. Ok, muchachos, pues vamos a seguir viendo lo que son seguros y fianzas. Bien, son instituciones de seguros. ¿Qué son? Son las instituciones de seguros o aseguradoras, son empresas que resarcen un daño, pagan o determinan una suma de dinero en caso que produzca un siniestro preventivo establecido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas de seguros lo que hacen es resarcir el daño, ya sea a la persona o a una tercera persona. Esos son lo que hacen los seguros, como los seguros de carros, los seguros de automóviles. Hay seguros para todos, seguros de vida, seguros para tu casa, seguros para poder, valga la redundancia, asegurar un cuerpo, ¿sí? Realmente hay seguros para todo tipo. Cualquier tipo de órganos, más bien cualquier tipo de órgano humano también se puede asegurar. ¿Ok? No solamente las cosas materiales, también el cuerpo humano se puede asegurar. Operan así, a cambio de un pago concedido por una prima, asumen el compromiso de pagar al beneficiario una suma determinada de dinero, o reparar el daño que sufra la persona. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo tu póliza de seguro que tú contrates, ese es el monto que tú vas a obtener. ¿Ok? Si yo contrato, por ejemplo, un seguro de autos, vámonos a los seguros pequeños, vamos a un seguro de autos. Dependiendo la calidad y el coche que tú asegures, esa es la cantidad que te van a cobrar. Por ejemplo, no es lo mismo que asegures un bocho, un carro pequeño, un Volkswagen, a que asegures, pues obvio, un carro, no sé, un Bentley, un Rolls Royce, un BMW, ¿sí? Es totalmente elevado su precio. Puedes asegurar, no sé, un Pointer, carros de muy baja denominación, pero obvio, tienen que tener seguro, pero su cuantía va a ser menor que al contrario de los autos de lujo. Por ejemplo, si tú chocas tu carro y es pérdida total, un automóvil de gama baja, pues más o menos va a rondar, ¿qué será? A un 60% del valor del auto, porque no te lo van a pagar al 100%, pero sí se va a cubrir. Si, por ejemplo, tu coche sale en el mercado actual, vamos a suponer de un Jetta, más o menos en el mercado actual, un Jetta del 2010, 2011, 2012, más o menos andan sobre los 180, 150, dependiendo, obvio, en las condiciones en las que se encuentra el coche. De esos 150,000 pesos que está valuado el coche, te van a dar nada más como un 60, un 70% del valor del coche. ¿Ok? Tú tienes que pagar por un seguro y ellos te van a asegurar tu coche. Y hay varios tipos de seguros. En los coches hay varios tipos de seguros. Está daños a terceros, mitad y cobertura amplia. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando es daños a terceros, nada más el seguro va a cubrir a terceras personas un daño que le haya causado tu coche. Llámese una persona o un coche o daños al país, daños, algo que hayas tirado, como por ejemplo, no sé, un semáforo, un poste, hayas rayado el pavimento. Esos son los que va a cubrir esos daños a terceros, pero tu golpe, tu daño, tú te lo vas a pagar.
¿Ok? Bien, eso es cobertura a terceros. Cobertura media, ¿qué quiere decir? Que la mitad de daños a terceros se le va a cubrir, se va a cubrir el daño a terceros y tal vez la mitad de tu coche, dependiendo, tú vas a tener que pagar un deducible para que te reparen totalmente tu coche, pero tienes que pagar. Y cuando es cobertura amplia, obvio, se incrementa totalmente el costo. Uno de cobertura de daños a terceros, un seguro más o menos ronda sobre los 4,000, 5,000 pesos. Daño mitad, más o menos como los 6,000, 7,000. Ya de daño, cobertura amplia, 10,000, 11,000, dependiendo de dónde los contrates. Hay varios tipos de aseguradoras, pero dependiendo de dónde lo contrates, ese es el costo que te va a tener. Y vuelvo a repetir, el de cobertura amplia sí te abarca todo, te abarca robos, si es un daño a terceros, se les paga los daños a terceros y te cubren totalmente el costo del coche. Si es una pérdida total, te lo cubre. ¿Ok? Esos son las instituciones de seguros. Bien, seguimos con las instituciones de seguros. Para que las pequeñas compañías de seguros paguen la suma asegurada, deben de cumplir con las condiciones estipuladas en la póliza. ¿Qué tipos de seguros ofrecen? Las instituciones ofrecen seguros para cubrir cualquier tipo de riesgo, accidentes, enfermedades, fallecimientos, daños, robos a bienes, ¿ok? Planes de retiros y jubilaciones. Esos son los tipos de seguros que hay. Lo que tú te puedes asegurar, lo que les estaba comentando, todo lo que tú puedes asegurar, desde un humano, desde un órgano vital hasta una casa. ¿Sale? Cualquier cosa tú puedes asegurar, siempre y cuando cumplas con las condiciones estipuladas. Tienes que leer muy bien tu contrato que te dan. ¿Por qué? Porque en ellos te van a estipular las condiciones. ¿Ok? Debes de saber, como por ejemplo en un seguro de enfermedades tienen que primero hacerte un diagnóstico, que si no realmente pues ya vayas a fallecer o que tengas una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, por eso estás adquiriendo un seguro de vida. Esos ya no te los aseguran, muchachos. Ellos ya no te pueden asegurar. ¿Por qué? Porque ellos saben de antemano que en un mes, 2 meses vas a fallecer y pues obvio todo lo que queda. Realmente tienen que leer muy bien las condiciones y las aplicaciones del contrato que te están dando las aseguradoras. Tienes que leer, checar bien las cláusulas, si te conviene o no te conviene. ¿Por qué? Porque las aseguradoras van a hacer hasta lo imposible para nunca pagar, más si son cantidades exorbitantes, que tú tengas un seguro de vida por 2, 3 millones de pesos, van a buscar hasta por debajo de las piedras por saber si realmente no fue un asesinato o no fue para cobrar el seguro, ¿ok? Realmente ellos van a buscar hasta por debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque es una cantidad exorbitante. Y si a eso le agregas que tienes 3 meses o 4 meses que adquiriste el seguro, pues realmente sí se hace muy sospechoso eso. Más cuando son cantidades muy altas, ¿ok? Bien, pasamos a las instituciones de fianzas. Ya estuvimos en las de seguro. Aquí como podemos ver, me regreso un poquito, las instituciones de seguros, les vuelvo a repetir, son instituciones que ofrecen seguros para cubrir cualquier tipo, ya sea desde un órgano humano hasta un bien inmueble. ¿Y cuáles son? Ya saben, de accidentes, de enfermedades personales, fallecimiento, daños, robos, cualquier cosa tú puedes asegurar. Bien, ahora las instituciones de fianzas. Son empresas que a cambio de un pago y mediante un contrato garantizan el cumplimiento de la obligación. En este caso, si no se cumple, entra
la fianza a tratar de resarcir el daño y el contrato que no se ha llevado a cabo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si tú pagas una fianza, muchachos, tú pagas, por ejemplo, el seguro, pero tú no pagas la fianza, a lo mejor llega a pasar que se termina llega tu fecha de pago y no cumples. En ese momento, automáticamente, si a ti te pasa algo, se termina tu seguro, no te va a pagar el seguro. Por eso tienes que tener una institución, tienes que pagar una fianza. ¿Fianzas para qué? Para que puedas cubrir ese tiempo. Y si la empresa que tú contrataste como aseguradora no te quiere cubrir, las instituciones de fianzas, ellos van a tener que entrar para exigirle el pago de tu dinero. Es importante mencionar que solo las afianzadoras pueden cobrar, ¿ok? Solamente ellos pueden cobrar por dar fianzas, y aunque las personas físicas pueden firmar como fiadores también, ¿ok? Aquí es algo bien importante. Es exactamente como dice, pueden firmar como fiadores las personas. Cuando tú haces un pagaré, estás garantizando un pago, un préstamo que te hicieron, lo estás garantizando con un pagaré. ¿Cuál es, en este caso, sería la institución de fianza? Pues el aval. ¿Ok? El aval va a firmar. ¿Para qué? Para que se garantice el pago. Si la persona que debe el pagaré no cubre el pagaré, entonces va con la persona a la institución, se podría decir, bueno, en este caso es persona física, pero es a la institución quien está aportando la fianza, a él se le va a cobrar. ¿Ok? En este caso, les vuelvo a repetir, en un pagaré, el aval es la fianza. Él es el que queda como fiador de todo. Si no paga la persona a quien se le hizo el préstamo o debe el pagaré, la persona que quedó como fiador, ella es la encargada de pagar. Eso es lo que pasa también en las instituciones grandes de fianzas. Si la aseguradora no te cubre el 100% de tu seguro que tú hayas contratado, vas con la institución financiera de fianzas, y él tiene la obligación de hacer valer ese crédito, y entonces, por lo tanto, él te va a pagar. ¿Ok? Bien, ¿qué tipo de fianzas ofrecen, muchachos? ¿Qué tipo de fianzas ofrecen las instituciones? Bien, empezamos con administrativas. Garantizan el pago fiado, que se cumpla con las obligaciones adquiridas en los contratos, suministros de las obras. ¿Qué quiere decir de las obras? Él es el encargado de exigir el cumplimiento de ese contrato que tú hayas firmado con un suministro, con una empresa. La empresa administrativas de fianzas, ellos tienen la obligación de cubrir, de buscar la manera de que se te pague esa fianza. ¿Okay? Ese monto que tú firmaste tiene la obligación de que se te tiene que pagar. ¿Ok? En crédito, garantizan ante las personas morales, aquí son las personas morales, el cumplimiento de la obligación contraídas por la PF o PM. ¿Ok? Relacionadas con el pago de una determinada suma de dinero. ¿Qué quiere decir PF y PM? Que es una persona física y persona moral. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver relacionado con sumas de dinero de préstamos, el crédito, las instituciones de crédito, ellos se van a encargar de dar cumplimiento a las obligaciones del pago de una persona moral o de una persona física. Ellos te van a buscar para que tú des el pago de eso.
Es como cuando le pides un préstamo a un banco, y lo puede pedir una persona física y lo puede pedir una persona moral. Va a quedar el crédito garantizado. ¿Ok? Entonces el crédito te va a andar buscando para que tú pagues, ya sea persona física o persona moral, ese monto que se te dio, ese dinero que se te dio, se te tiene, te va a andar buscando para que tú hagas las aportaciones del contrato en el cual quedaron para que tú pagues. ¿Ok? Judiciales garantizan el cumplimiento de las obligaciones que impone un juez o ley a una persona, particularmente dentro de un proceso judicial. En una empresa, como ya les había dicho, en una institución financiera, él es la encargada de hacer valer eso. Bueno, en materia judicial es el juez, él es el fiador, él es el mediador que te va a hacer cumplir las obligaciones que él imponga. ¿Ok? Puede ser a una empresa o a un particular dentro de un proceso judicial. ¿Ok? A una empresa, vamos a una empresa, es cuando te despiden injustificadamente. ¿Ok? Tú vas a llevar todo un proceso en derecho laboral para que se te pague a ti la cantidad por el cual te despidieron, la cantidad exacta. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se acude a una instancia judicial, se hace todo un proceso en materia laboral, se mete y él se va a encargar de hacer que te paguen a ti la cantidad. No te van a pagar más, no te van a pagar menos, te van a pagar lo establecido por la ley. Eso es en una empresa. Va a ser a que la empresa te cubra a ti ese dinero. Cuando es una persona moral, cuando es una persona física, muchachos, es en materia, por ejemplo, en materia familiar. Si tú no quieres pagar pensión alimenticia, pero tu cónyuge te demandó, ese es su mediador, esa es la fianza, es la institución financiera. ¿Quién es? El Poder Judicial. Él va a hacer que tú pagues esa pensión alimenticia. Puede ser de 2 días, de 1 día, dependiendo de cuánto tiempo o de años atrasados, pero de que tienes que pagar, te va a exigir que pagues. Si tú no quieres pagar en materia familiar, va a pasar un tiempo. Después de 3 o 4 pensiones que no hayas dado, va a dar vista al Ministerio Público. ¿Qué es dar vista? Va a meter una pequeña denuncia al Ministerio Público. ¿Ok? Y entonces ya pasó de materia familiar a materia penal. Ya va a ser ahora de materia penal. Y en materia penal, el no dar pensión alimenticia sí es un delito grave. ¿Por qué? Porque estás dejando desprotegidos a los menores. ¿Ok? Estás dejando desprotegido a tus hijos, a los cuales les tienes que dar pensión alimenticia sí o sí. Tengas trabajo o no tengas trabajo, tú tienes que pagar una pensión alimenticia. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la empresa mediadora va a ser el Poder Judicial. En este caso, un juez. Él te va a decir cuánto tienes que pagar de pensión y te va a hacer pagarlo a fuerzas. ¿Ok? Eso es también en materia judicial. La finalidad de garantizar la reparación del daño o pago causados por robo, fraude, abuso de confianza, peculado, quedan en contra de los bienes de la empresa, ¿ok? Quedan en contra de las empresas que contraen las fianzas, ¿ok? Esa es la finalidad de tú pagar una institución financiera, alguien que te proteja de tu aseguradora. No solamente tu aseguradora es la que dice, ay, sí, sí, te voy a pagar, no. ¿Por qué? Porque la aseguradora, él va a hacer lo imposible para no pagarte. Cuando te roban un coche al 100%, cuando te roban un coche y ya no lo encuentras, es una pérdida total. Para que te paguen una pérdida total, va a pasar un lapso de unos 6 meses más o menos.
unos 6 meses para que te cubran eso. Van a hacer toda una investigación si no te autorrobaste, si está en algún corralón, si te fuiste de briago y lo chocaste por allá, si lo aventaste a un barranco. Esa investigación va a ser el seguro. El seguro no va a decir, ah, sí, ya perdiste tu coche, te lo robaron, pues ya yo te lo pago. No, va a llevar todo un proceso. Pero la finalidad de garantizar una fianza es eso, que la aseguradora se tiene que comprometer a pagarte el daño, a resarcir el daño causado. ¿Qué es el daño? Pues que te robaron tu coche, tú estás pagando una aseguradora, te están cobrando mensualmente o anualmente, dependiendo cómo lo pagues, te están cobrando por asegurar tu coche un porcentaje. Entonces, por lo tanto, tienen la obligación de pagarte a ti el coche. Después de 6 meses, pero tienen la obligación de pagarte. Bien, muchachos, eso fue conforme a los seguros y las instituciones financieras. Ahora vamos a pasar a los afores. ¿Ok? ¿Qué son los afores? Y también los cienfores. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos en qué nos va a ayudar. Bueno, la Afore es la administradoras de fondo para el retiro. Son empresas dedicadas a la administración de dinero de los trabajadores. Guardan un porcentaje de tu sueldo para cuando tú te retires, ellos te lo regresan. Obvio, como vulgarmente le decimos, te jinetean el dinero. ¿Por qué? Porque ellos lo invierten. Ellos invierten ese dinero para que tú tengas un interés. ¿Ok? Tienen por objeto de ofrecer al trabajador una mejor pensión en el momento de su retiro. Se supone que la Afore eso es lo que hace. ¿Ok? Abren, administran y operan las cuentas individuales. Esto es individual. El Afore es individual. No hay que sean en un grupo o algo, no. Los Afores son individuales. A ti te quedan un porcentaje sí o sí para el Afore. ¿Ok? Para las administradoras de fondo, para el retiro, para que cuando te retires te lleves una lana, que esa es la peor mentira que puede haber. ¿Por qué? Porque nada más el Afore te va a dar un porcentaje, no te da todo. Si tú en el transcurso de toda tu vida que has trabajado ya cotizaste demasiado y en el Afore tienes como, no sé, 200,000, 300,000 pesos de Afore, de esos 200,000, 300,000 pesos, te termina dando como 150, 120, realmente sí se queda mucho el Afore, pero según ellos te están protegiendo para que cuando te retires tengas una mejor inversión, pero bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Dice, personalizan en una cuenta individual los recursos de cada trabajador, las cuotas aportadas y las utilidades. ¿Qué quiere decir esto, muchacho? Que a ti te quitan un porcentaje para el Afore directamente de tu sueldo. Directamente del sueldo te retiran a ti un porcentaje que se va a la Afore. Una parte de utilidades. Acuérdense que todas las empresas, casi la mayoría, todas generan utilidades. Entonces, te quitan un porcentaje de las utilidades y se va al fondo para el retiro. ¿Ok? Bueno, según ellos, a eso va, ¿no? Pero bueno, ustedes como saben, realmente no pasa así. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta, tú has estado cotizando, ¿qué? 20, 25 años, 30 años, dependiendo cuánto tiempo hayas estado tú cotizando. Más o menos tú ya tienes un registro de cuánto te tienes en el fondo para el retiro. Y cuando te das cuenta, es mínimo el porcentaje que tienes en el Afore. Pero bueno, se supone que eso lo hacen, esa pequeña parte te van quitando para que cuando tú te retires tengas un dinero ahorrado. Es como una pequeña caja de ahorro que según al término del tiempo te la van a entregar, pero como todas las personas que se dedican a las cajas de ahorro, siempre terminan dándotela cuando quieren. ¿Sale?
Bueno, también envían al domicilio de los usuarios los estados de cuenta y demás información sobre el manejo de los recursos, sobre cómo se hacen sus inversiones. Se supone que a ti te tiene que estar llegando a tu domicilio tu estado de cuenta en el cual tú tienes que ver, tienes que checar cuánto te están quitando de tu sueldo, cuánto te están quitando de tu sueldo y para qué va. Aquí lo vamos a ver, pero realmente la Afore maneja o trabaja con la bolsa de valores. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, cómo manejan el dinero. Ajá. Las Afores es la administradora de fondo para el retiro. Ellos nada más se van a dedicar a administrar. Cienfores, eso es como el pequeño banco de los Afores. Los Cienfores, ahorita nos vamos a ver a qué se dedican. Bien. Bien, pues, ¿qué hacen? Establecen servicios, muchachos, de información y atención pública. Operan y pagan los retiros programados de la cuenta individual del trabajador, ya que pueden disponer del dinero de las aportaciones voluntarias en el momento que lo requieran, en partes o totalidad, cumpliendo ciertos requisitos. Los Afores, si tú no tienes trabajo o te quedaste sin trabajo, te puede hacer un pequeño préstamo. Según ellos, como dice la diapositiva, te lo pueden dar la mitad o en su totalidad, cumpliendo ciertos requisitos. Pero para que a ti te den el dinero en su totalidad es casi imposible. Son requisitos que no puedes tener. Por eso te dan nada más un porcentaje. Ciertamente la Afore sí te da la mitad, sí te da una parte cuando te quedas sin trabajo y necesitas, sí te da una pequeña parte, pero una pequeña parte y te lo cobra cuando estás trabajando, tremendo. Te cobra demasiados por ese pequeño préstamo. Es lo que les vuelvo a repetir, es como una caja de ahorros. Si te quedas sin dinero, tú pides un préstamo a la Afore para que tú subsanes esos días que no vas a laborar. Ajá, para que tú estés buscando tu trabajo. Él te va a hacer ese pequeño préstamo, pero en cuanto empieces a trabajar, te lo va a descontar, te lo va a quitar de un jalón, no te va a estar diciendo, oye, te voy a descontar muy poquito, no, él te va a retirar prácticamente un porcentaje alto de tu sueldo. ¿Ok? Por eso pedirle prestado a la Afore, pues no conviene. La verdad, no conviene. ¿Ok? Su asociación gremial son las asociaciones mexicanas de administradoras de fondo para el retiro. AMAFORE se llama. ¿Ok? Esas son las asociaciones gremiales. Es como el conjunto de todas las AFORES. Esas son las asociaciones gremiales. Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, AMAFRE. Bien, muchachos, pues como les estaba comentando, ahorita vimos lo que son los Afores, ahora vamos a ver lo que son Cienfores. ¿Qué son? Son las sociedades de inversión especializadas en el fondo para el retiro. Como les estaba comentando, el Afore es el que invierte, es el que administra, es el que te dice, a ver, a ti trabajador te descuento tanto, a ti trabajador te descuento tanto. Él es el administrador. Los Cienfores son la asociación, sociedades de inversiones especializadas en fondos para el retiro. ¿Qué quiere decir esto? Que son los pequeños bancos de los Afores, donde va el capital. Bueno, son operadores por las Afores, los Infores, son instrumentos mediante la cual las Afores invierten los recursos de las cuentas individuales para obtener mayor rendimiento y que el ahorro de los trabajadores no se pierda. ¿Ok? Por el paso de los años, que no se pierda ese dinero. Desde el momento que salieron las Afores, que más o menos empezaron a salir como en el 97, 98, más o menos empezaron a salir
las Afores ya fuertemente. Desde ese momento, en la Afore que tú te hayas inscrito, sigue guardado tu dinero. ¿Ok? Ese dinero va a las Cienfores para que se empiece a trabajar ese dinero. Empiece a generar ingresos, rendimientos, suba, incremente tu dinero. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no sabe de eso y da por perdido el Afore. Ya no lo busca. Yo, por ejemplo, en el 99 más o menos, tuve mi Afore, más o menos. Y en el paso del tiempo empecé, creo que con Banamex, con Bancomer, y de ahí pasó a Banamex y ha pasado por un montón de cuentas. Hoy en día, la verdad, no sé en dónde se encuentra mi cuenta, la tengo que estar empezando a buscar. ¿Por qué? Porque se supone que está generando ingresos ese dinero que está invertido en los Cienfores, en los pequeños bancos de los Afores. ¿Ok? Esos son los pequeños bancos. ¿Qué hacen? Lo que hacen las Cienfores es proporcionar instrumentos de inversión con mayores rendimientos. Lo que les estaba yo comentando. Invierten en la bolsa de valores. Ahí es donde está el dinero, en la bolsa de valores. Manejan nuestro dinero. Trabajan nuestro dinero en la bolsa de valores. Así como lo pierden, lo ganan, ¿eh? Porque no todo es ganar, también se pierde dinero en la Bolsa Mexicana de Valores. Así como te puedes hacer rico en unos minutos, te puedes quedar en la calle. Ellos trabajan ese dinero, hacen préstamos, lo que les estaba comentando, hacen pequeños préstamos para que tengan mejor rendimiento. Las Cienfores son, les vuelvo a repetir, son como pequeños bancos. ¿Cuántos tipos de Cienfores hay? Los Cienfores es procurar instrumentos de inversión con mayores rendimientos, como por ejemplo la CONSAR. Autoriza que las Afores puedan administrar hasta 5 Cienfores bancarias, que son, o sea, la CONSAR le da ese permiso a los Afores de manejar 5 Cienfores, 5 bancos, 5 pequeños bancos. ¿Ok? 5 pequeños bancos para que estén trabajando su dinero, estén invirtiendo, estén pidiendo préstamos y el crecimiento de rendimiento crezca. ¿Ok? Cienfore número 1. Para los trabajadores que están cerca de retirarse, fíjate, aquí vamos a poner mucha atención a esto, porque son varios tipos de Cienfores. ¿Ok? La número 1 son para los trabajadores que están cerca de retirarse. ¿Ok? Cerca de retirarse y necesitan un tipo de inversión que no corra ningún tipo de riesgo. Cuando un trabajador ya está a punto de retirarse, las Cienfores empiezan a invertir, pero ya no invierten tan fuerte, ya no invierten en, por ejemplo, en bolsa de valores, no, ya invierten en otro tipo de, valga la redundancia, de inversiones que no corran riesgos. ¿Por qué? Porque ya saben que en 1 año, 2 años ya se va a retirar esta persona. Entonces, por lo tanto, empezándose a retirar, va a necesitar su dinero. Y si lo pierden, pues es obvio que van a tener problemas. Entonces ya se invierte y eso les estoy diciendo que son muchos las personas que se van a retirar. Muchos, no nada más uno, no mañana se retira uno. En 1 año son miles los que se retiran. Miles los que se van a retirar. Entonces ellos apartan un porcentaje. La primera Cienfore trabaja para los que están a punto de retirarse, para los trabajadores que ya están a punto de retirarse y que no corran riesgo, que sepan que no van a perder esa inversión y que cuando se les pida el dinero, lo tengan al momento. Por ejemplo, como aquí nos dice en la diapositiva, estas Cienfores invierten en bolsas de valores de poco riesgo. No invierten fuerte en la bolsa de valores, sí invierten en la bolsa de valores, pero en los riesgos mínimos, que sepan que sí va a haber una ganancia, que sepan que sí van a tener
un capital más arriba de lo que están invirtiendo. ¿Ok? Esos son a los que se dedican las CIENFORES de los trabajadores que ya están a punto de retirarse. Dice valores tradicionales no gubernamentales y valores internacionales en el país con gran estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que les prestan dineros a las empresas que están muy bien establecidas, ¿ok? Que están muy bien establecidas. A ellas les prestan ese dinero. Empresas que saben que van a incrementar sus ganancias y no las van a perder, ¿ok? ¿Por qué? Porque saben que ese dinero lo necesitan a la voz de ya. Porque en un año, medio año o ya en meses se van a retirar las personas y necesitan darles incremento, pero les prestan ese dinero a las empresas, como dice, internacionales del país con gran estabilidad. Puede llamarse Coca-Cola, puede llamarse Pepsi, puede llamarse Bimbo, empresas grandes internacionales que tú sabes que tienen una estabilidad económica, pueden pagar, resarcir el préstamo que ellos pidieron. ¿Ok? Esas son las de las CIENFORES de segundo son para los trabajadores a quienes todavía les faltan mucho por retirarse. ¿Ok? El número 2 de CIENFORES, ¿qué quiere decir? Que como está dividido por 5, en el número 2 son para los trabajadores que les falta mucho, para la gente joven, para la gente que se acaba de meter a un trabajo y sabe que en un lapso de 20, 30, 25, 30 años, todavía falta para retirarse. Entonces ellos sí van a invertir. Ellos sí van a invertir fuertes. Esa CIENFORES sí va a invertir porque sabe que ese capital va a estar parado ahí 20 años. No se lo van a pedir en 20 años. 20, 30 años, ¿ok? Ese tipo de capital está parado, lo están trabajando. Este tipo de CIENFORES invierten en valores gubernamentales y no gubernamentales, con CETES y bonos, ¿ok? Internacionales de deuda, rentable, variable, empresas de bajo riesgo. Ellos invierten en la bolsa de valores grande, donde realmente el porcentaje es mayor. Trabajan, ¿qué pasa? Si pierden ese dinero, tienen todo un tiempo para volverlo a generar. Todavía tienen un tiempo para volver a generar esos ingresos. ¿Okay? No se preocupan, si pierden esa capital, van a entrar más para seguir invirtiendo y van a volver porque tienen corredores astutos, tienen corredores inteligentes que les van a decir, bueno, esta la perdimos, pero en el que viene la vamos a ganar y empiezan a incrementar el dinero. Apuestan fuertes, se pueden decir, porque son apuestas fuertes. En la bolsa de valores apuesta este tipo de inversiones de CIENFORES de número 2, como sabe que los trabajadores van a tener todavía 20, 30 años para pedir su retiro, apuestan fuerte, invierten en empresas gubernamentales y no gubernamentales que están en crecimiento, pero que saben que a largo plazo van a incrementar sus finanzas, sus acciones van a crecer. ¿Ok? Este tipo de CIENFORES número 2 sí apuesta fuerte. ¿Ok, muchachos? Bien, muchachos, pues nos vamos a quedar aquí en los CIENFORES número 2 para posteriormente en la siguiente clase del próximo sábado seguirlo platicando. Realmente la banca, el derecho bancario y bursátil es muy largo, muy extenso. Si se dan cuenta, nos llevamos casi 40 minutos explicando seguros y afores. Y realmente todavía no hemos terminado afores. Estamos apenas empezando. Nos falta el 3, el 4 y el 5 de los CIENFORES. ¿A qué se dedican ellos? ¿Con qué trabajan? ¿Con qué capital trabajan? ¿Sale, muchachos? Bien, pues dejo de compartir. Bien, muchachos, pues esta
clase fue nada más, fíjense, nos fuimos en seguros, fianzas, afores y cienfores. ¿Sale? Y todavía no terminamos el último. Lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, gracias y buenas noches.